Entonces, bueno, pensé que en vez de hacer un discurso tradicional, lo que podía hacer era como plantearos un reto que encontraremos en los próximos años en el mundo laboral y ver cómo lo podemos afrontar a nivel educativo y a nivel personal. Entonces, está basado en una diapositiva de un director académico que tenéis en alguno de los másters, que es Oriol Amat, y lo desarrollo un poco a partir de las últimas tendencias que estamos viendo en el mercado laboral. Entonces, bueno, como os decía, lo que haremos es, primero os planteo el reto y después os enseñaré un poco cómo afrontar este reto. Y el reto no es otro que, de hecho, se cree que va a ocurrir una circunstancia en el mercado laboral extraña, digamos que improbable, que va a afectar a todos los ámbitos de conocimiento y que va a destruir, dicen algunos estudios, concretamente este que veis aquí de The Economist, hasta un 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos. En Europa se cree que mucho más. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo si no te afecta, pero es muy interesante en el sentido de que tenemos que estar preparados para este cambio. Y este cambio viene dado básicamente por dos líneas de conocimiento que hasta ahora funcionaban en paralelo, pero que han acabado cruzándose. El primero de ellos es la inteligencia artificial. Sabéis que ahora pues, los ingenieros informáticos han conseguido crear ordenadores que evolucionan solos, que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana y evolucionan solos, con el objetivo de automatizar el trabajo. Pero el problema que tenían hasta ahora es que les era muy complicado obtener datos y estos ordenadores lo que necesitan básicamente son datos. Y ahí es donde entra la segunda línea de conocimiento, que es el Big Data. Nosotros somos máquinas de generar datos. Cuando ponemos una dirección en el GPS, cuando buscamos en Google, cuando compramos en Amazon, cuando hacemos algo en Facebook o en Twitter, somos máquinas de generar datos y además la mayor parte de documentos están digitalizados. Entonces, claro, toda esta información es susceptible de ser analizada, de ser volcada en los ordenadores y lo que está provocando es que los ordenadores, mediante prueba-error, después os comentaré cómo, sean capaces de igualar el ser humano. Y lo interesante es que hasta ahora, después lo volveré a comentar, pero hasta ahora esto era algo que afectaba a los puestos de trabajo de baja calificación. Pero ahora se cree que ya no va a ser así. Y de hecho, si leéis el estudio, veréis que va a afectar a ingenieros, a financieros, entre ellos nosotros, a contables, a auditores, a todo el mundo. Entonces, la charla de hoy, después de proponer este reto, es ver exactamente qué puestos de trabajo se cree que van a sobrevivir y qué puestos de trabajo se cree que no van a sobrevivir. Entonces, evidentemente, nos tenemos que enfocar hacia aquellos que van a sobrevivir. Bien, pero antes de hablaros de eso, os quiero hablar un poco de un concepto que es el cisne negro. Igual alguno de vosotros ha leído un libro de Nassim Taleb que se llama así, El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable, que es un libro, la verdad es que es maravilloso y trata el tema de qué pasa cuando suceden cosas que son inesperadas, ¿no? Entonces, fijaos que nosotros, en general, individualmente y colectivamente, tomamos decisiones esperando una reacción, ¿no? Y siempre funcionamos del mismo modo, acción, reacción, de tal modo que individualmente y colectivamente creamos como una campana de Gauss, como una curva de Gauss, donde la mayor parte de los outputs, de las reacciones, se sitúan en el medio. Y confiamos tanto en estas probabilidades que al final tenemos una falsa sensación de seguridad y pensamos que aquello que ocurre, que está en el centro, es seguro, ¿no? Esto sería nuestro cisne blanco. Creemos que todos los cisnes son blancos. Pero entonces, un día ocurre algo que es improbable, que está en el extremo de la campana y vemos un cisne negro, ¿vale? Creíamos que todos los cisnes eran blancos, vemos un cisne negro. Entonces, ha habido muchos tipos de cisnes negros a lo largo de la historia. Me centraré en los más recientes, ¿no? Pero fijaos lo que pasó, por ejemplo, en Escocia durante la Revolución Industrial y lo que eso provocó en el mundo. Fijaos lo que provocó el derrumbe de las Torres Gemelas en temas políticos, en temas de seguridad. ¿Qué pasó con el descubrimiento de los antibióticos para el concepto de la enfermedad, de las enfermedades? ¿Qué pasó con Internet, con el concepto de comunicarnos, de comerciar los unos con los otros, ¿no? Entonces, estos cisnes negros a veces son abruptos y a veces ocurren poco a poco. Entonces, nos encontramos más en un cisne negro de este segundo tipo, es decir, de un cisne negro que va ocurriendo poco a poco
Y ahora parece ser que cada vez su probabilidad es más alta, con lo cual debemos estar preparados. Sobre todo por el hecho de que una vez ocurre el cisne negro, la campana se desplaza y crea un new normal. ¿Vale? Es decir, tomamos aquello como dado, volvemos a tomar decisiones, se vuelven a situar en el centro de la campana y creemos que aquello es la normalidad hasta que ocurre un nuevo cisne negro. Entonces, este cisne negro hace evolucionar las cosas. Quien está preparado para este cambio, en principio, las cosas le van bien. Quien no está preparado, pensad por ejemplo en el pequeño comercio, en el caso de Internet, las cosas le van a ir mal. Entonces nosotros nos tenemos que situar en este primer grupo, tenemos que estar preparados para este cambio en caso de que ocurra, porque como os decía, cada vez parece ser que es más probable de que ocurra. Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones personales y educativas que deberíamos tener para poder afrontar este cisne negro, esta eliminación, parece que masiva, de los puestos de trabajo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es olvidarnos del concepto clásico. El concepto clásico nos dice que la gente que tiene un alto coeficiente intelectual triunfa en el trabajo. ¿Vale? Es decir, que si tienes un nivel de IQ alto, vas a triunfar. Si, en cambio, tienes un nivel de IQ bajo, vas a tener problemas. Esto era así hasta hace poco, pero desde hace unos 10 años en Estados Unidos se están generando muchos artículos, se está subvencionando mucho también este tipo de investigación, porque se está viendo que este punto de vista clásico ya no funciona. ¿Vale? Nos encontramos en un entorno donde tener mucha memoria, por ejemplo, ya no es tan importante, porque lo tenemos todo al alcance de un clic. ¿Vale? Entonces, se han hecho estudios muy interesantes en muchos ámbitos de conocimiento y en muchas circunstancias altamente competitivas, en estudios de doctorado, en academias militares, en consultoras, en auditoras, en bancos de inversión. Y se ha intentado discriminar los factores de éxito de los factores de fracaso. ¿Vale? ¿Qué características personales tenían aquellas personas que triunfaban, que seguían dentro de la empresa e iban evolucionando, iban escalando posiciones? Y entonces se vio que la variable clave, evidentemente, ya no era el IQ, tampoco era el poder adquisitivo de los padres, no era la salud, no era la belleza. El factor clave que ha emergido y que tiene una alta correlación con el éxito ya no son estas características, sino que es lo que los americanos llaman grit. Grit sería como tener valor, estar comprometido con el futuro, no desfallecer, prevalecer, tomarse la vida no como si estuviésemos corriendo un sprint, sino como si estuviésemos corriendo una maratón. ¿Vale? La gente que prevalece, que persiste, ahora mismo es la gente que acaba triunfando en el mercado laboral. Entonces diréis, bueno, pues quizá no es la primera, el IQ no es la primera característica, pero será la segunda o será la tercera. La verdad es que no es así. De hecho, ahora mismo el gobierno americano está invirtiendo millones de euros en saber cómo se pueden crear este tipo de características en los niños pequeños. Es decir, cómo podemos hacer los niños gritis, cómo podemos hacer que los niños tengan entusiasmo, que sean curiosos, que tengan autocontrol, que sean optimistas. ¿Vale? Estas son las características que están haciendo ahora mismo que la gente triunfe en el mercado laboral. Entonces, claro, evidentemente son características que a todos nos gustaría tener, yo incluido, me gustaría tenerlas todas. De hecho, ya sabéis que la persona con la que pasaréis más tiempo a lo largo de esta vida sois vosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante que nos soportemos. Pues es más fácil soportarnos si tenemos características positivas que si tenemos características negativas. Entonces, por ejemplo, a nivel de máster, si no las tenéis, todas estas características son aplicables. Es decir, seguro que ahora mismo tenéis entusiasmo delante de este año que os va a suponer pues, un reto, un incremento igual del salario futuro, conocer a gente, etc. ¿no? Curiosidad. Debemos preguntar a los profesores. Tenemos aquí los mejores profesores. Ellos os pueden ayudar, pero vosotros tenéis que ser curiosos, tenéis que ser proactivos. Evidentemente, autocontrol. ¿Vale? Y esto con los millennials, veo que aquí hay millennials y no millennials, pero con los millennials la verdad es que tienen muy poco autocontrol. Delante de, por ejemplo, un jefe o de cualquier otra persona que tenga cierto poder sobre él, se tiene que tener autocontrol. Y después se tiene que ser optimista, pensar que las cosas van a salir bien. Estas son las características básicas, como os decía. Bien, entonces nos tenemos que preguntar también cuáles son las características educativas. ¿Vale? Es decir,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que estudiar? Vale, ya somos así. ¿Y ahora qué? ¿No? Pues básicamente a nivel educativo, primero os diré lo que seguro que no debemos hacer. Aquellos trabajos que debemos evitar. Entonces, básicamente son trabajos repetitivos y frecuentes. ¿Vale? Si estamos haciendo un tipo de trabajo repetitivo y frecuente, tenemos muchas probabilidades de que alguien, un robot, una computadora nos sustituya. Y creo que esto es súper interesante, porque de hecho, fijaos que hasta ahora la línea roja entre aquello que se automatizaba y aquello que no, venía dada sobre todo por si era un trabajo de alta calificación o un trabajo de baja calificación. Y esto ha muerto, ya no es así. De hecho, os voy a poner una serie de ejemplos. No tengo mucho tiempo, hoy solamente me han dado 10 minutos o 15 minutos, pero me gustaría daros unos ejemplos para que veáis que estamos delante de un reto enorme. Mirad, el primer ejemplo que os voy a dar, no estoy ante gente que haga un máster de recursos humanos, con lo cual esto es una buena noticia, porque afecta a la gente que hace másters en recursos humanos. Y de hecho, el tema es que McKinsey, sabéis, McKinsey, que es una consultora estratégica, quizá la más importante del mundo, recibe unos 100.000 currículums al año. Entonces, de estos 100.000 currículums acaba seleccionando unos pocos candidatos, ¿no? Lo que hizo el año pasado fue volcar todos los datos históricos que tenía de los procesos de selección a su computadora, creada previamente para que tenga inteligencia artificial. Y entonces le volcó los currículums, le explicó el proceso y le puso también el output. Qué candidatos eran exitosos, qué candidatos no fueron exitosos. Entonces, una vez la tenía programada, cogió 10.000 currículums que había recibido en una oficina muy importante de Estados Unidos. Y en paralelo le dijo al departamento de recruiting, recursos humanos, etcétera, una parte interna y otra parte externa, le dijo que seleccionara a los mejores candidatos. Entonces, el proceso automatizado y el proceso humano coincidió en un 92%. ¿Vale? De los 10.000 currículums coincidió en un 92%. Y este 8% donde no coincidió, se vio después que quizá venía provocado por un sesgo humano. Es decir, era gente que tenía una raza pues que quizá no era la que prevale ahora mismo, un sexo que quizá era el que no prevale ahora mismo y una edad que no estaba en la media. Entonces, este sesgo humano igual había provocado la diferencia. Claro, si miramos el hecho de que coincidan, podríamos pensar, hombre, pues ya lo hacen muy bien los humanos, ¿no? Sí, claro, pero es que los humanos tardaron semanas, ¿vale? Gastaron recursos, consumieron muchos recursos. La computadora lo hizo en segundos, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente el ser humano tendrá que participar, pero tendrá que participar de otra forma. De hecho, McKinsey ya está intentando rediseñar todo este proceso para que el año que viene se pueda ahorrar costes. Fijaos, son profesionales altamente calificados. Es decir, no estamos hablando de gente que no haya estudiado una carrera, estamos hablando de los mejores, ¿vale? Bien, ¿dónde van a ir? Esta es la pregunta. Porque la competencia va a hacer lo mismo cuando vea que pierden rentabilidad con respecto a McKinsey. ¿Dónde van a ir? Tareas frecuentes y repetitivas. Ejemplo 2 sería, por ejemplo, tenemos gente de contabilidad aquí. Deloitte, sabéis que es una de las grandes auditoras y consultora, juntamente con una empresa que se llama Kira Technologies, han creado un programa que se llama Argus, que lo que hace, este programa ya ha sido testeado y funciona perfectamente, con una efectividad prácticamente del 100%, lo que hace es captar datos contables a partir de documentos escaneados, ¿vale? O digitales, facturas, albaranes, leasings, contratos de préstamos, ¿vale? Coge los datos contables y los coge bien. Y ahora mismo lo que están haciendo ya es contabilizarlos. Los cogen, los contabilizan. Y las primeras pruebas están generando una efectividad del 95%. ¿Vale? Entonces nos tenemos que preguntar otra vez, es una tarea, fijaos, frecuente y una tarea repetitiva. La gente administrativa, no seréis vosotros, la gente administrativa que esté entrando a asientos tiene un problema, ¿vale? Porque esto es frecuente y es repetitivo. El plan general de contabilidad está mapeado. Carga esta cuenta, abona esta otra. Si tienes expertos detrás que lo que hacen es
coger el plan general de contabilidad, informatizarlo, mapearlo, automatizarlo, quizá el contable ya no es tan necesario. Como mínimo la estructura administrativa, ¿no? Fijaos que cuando hablamos de frecuente y repetitivo, tiene toda la lógica del mundo. Es decir, si es frecuente, la gente que tiene el capital de la empresa, los accionistas, estarán interesados en ahorrar costes, porque es frecuente, consume costes. Y si es repetitivo, podemos dar datos a las máquinas para que puedan copiar al hombre. Las máquinas necesitan datos y estos datos, por lo tanto, tienen que ser generados por tareas repetitivas. No hay otra forma. Mirad, otro ejemplo, el ejemplo 3, sería, bueno, por ejemplo, estoy hablando de auditoras. KPMG se ha aliado ahora con IBM para intentar automatizar tareas de auditoría que son frecuentes y repetitivas. Circularización, conciliación bancaria, etc. Objetivo, hacer más rápido el trabajo de una forma más eficiente y rebajar el precio de la auditoría. ¿Vale? Todo el mundo lo está haciendo. Y si no me creéis, podría poner muchos ejemplos, pero os prometo que este será el último. En el ámbito de la salud. Hay una empresa que se llama, fijaos, de la salud, medicina, nota de corte, estudiando no sé cuántos años. Bien, hay una empresa en Silicon Valley que se llama Kaggle, que lo que hizo el año pasado y lo que está haciendo ahora mismo es hacer un challenge, retar a los médicos diciéndoles que ellos hacen mejores diagnósticos, Kaggle hace mejores diagnósticos que los médicos. Entonces, el año pasado lo que hicieron fue algo muy curioso, que fue volcar datos de enfermedades oculares, ¿vale? Millones de datos, y se propusieron igualar como mínimo a los oftalmólogos en el diagnóstico de enfermedades. Entonces, como siempre, les pusieron los datos, explicaron cuál era el efecto, explicaron cuál era el medicamento y cuál era la probabilidad de recuperación. Entonces, retaron a los oftalmólogos a ver quién era el mejor. Entonces, se hicieron en paralelo los dos procesos y, en este caso, Kaggle ganó a los oftalmólogos. Fijaos que, claro, un oftalmólogo, esto es como lo justificaba el CEO de Kaggle, un oftalmólogo ve 50.000 ojos en toda su vida. ¿Vale? Los ordenadores ven 50.000 ojos en, no sé si dijo, 3 segundos. ¿Vale? Con lo cual, claro, ¿dónde van a ir los oftalmólogos? ¿Vale? Y esto mismo están haciendo con enfermedades como el cáncer. ¿Vale? Fijaos que si alguien tiene una enfermedad grave, se va al CAP, del CAP se va a un internista, del internista se va a no sé dónde, después a no sé dónde, tarda tiempo, las personas se ponen nerviosas, consumen recursos. De hecho, sabéis que la partida más importante en cualquier ámbito público es el gasto sanitario. ¿Vale? Pues están haciendo exactamente lo mismo y se proponen igualar a los médicos en el diagnóstico de enfermedades en un futuro muy cercano. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Vale? ¿Qué trabajos van a sobrevivir? Está claro que los frecuentes y los repetitivos, no. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles van a sobrevivir? Bueno, de hecho, esto seguro que lo habéis oído 1000 veces, ¿no? Tenéis que ser creativos, tenéis que innovar, tenéis que tal. Vale, pero exactamente ¿qué tenemos que hacer? A ver, exactamente, porque diréis, hey, yo no escribo libros, yo no soy artista, ¿vale? Somos contables, y es verdad, ¿no? Somos financieros, y es verdad. Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ser creativos, innovar, etcétera? Los trabajos que se cree, y esto también otra vez tomo las palabras de gente de Silicon Valley que está intentando justamente destruir estos puestos de trabajo para optimizar recursos. Los trabajos que van a sobrevivir son aquellos que están en contacto con la realidad. La realidad es cambiante, ¿vale? Si estamos en la vanguardia de la profesión, si estamos arriba de todo el estado del arte, si estamos en contacto con esta realidad, claro, cuando la realidad cambia, necesitas a alguien que sepa interpretarla. Y este alguien deberíais ser vosotros. Los ordenadores necesitan dos cosas. Primero, datos. Si la realidad cambia, ellos ya no tienen los datos suficientes como para poder igualar al ser humano. Y por otro lado, si estáis ante una realidad cambiante, tendréis que ser intuitivos, tendréis que conectar los puntos. ¿Vale? Los ordenadores no saben conectar los puntos, no son intuitivos. Lo que hacen, repito, es tareas frecuentes y repetitivas. ¿Vale? No serán los ordenadores quien hagan el business plan, ni quien decidan si comprar o no comprar una empresa, si hacer una adquisición. No serán los ordenadores quien decidan, aquí hay gente de políticas y de temas públicos, quien decidan cómo gastar el presupuesto público.
¿vale? Ni serán los ordenadores quienes decidan si poner o no una salvedad en el informe de auditoría. No serán ellos, serán los seres humanos, ¿vale? Pero tenéis que ser vosotros estos seres humanos. Tenéis que intentar estar en contacto con esta realidad. Dicho de otro modo y ligándolo un poco con lo que decía al principio, deberíamos estar aquí, educarnos, no para tener algo, no para tener una línea más en LinkedIn o en el currículum, no es eso, sino para transformarnos en algo, para ser algo. Esta es la idea, ¿eh? Estáis empezando un camino y este camino, que empieza hoy, debería llevaros a una transformación y a ser unas personas que estén en contacto con esta realidad, a unas personas que estén a la vanguardia de la profesión.